noches, señores participantes. Se da la bienvenida al diplomado que se está inaugurando el día de hoy con la presencia del doctor Felipe Osterritorri y más adelante con la presencia del doctor Mario García Freire. Esta noche nos honra con su presencia y a nuestra invitada, el doctor Felipe Osterritorri, que va a inaugurar este diplomado. Aparte de eso va a ser una conferencia magistral que hace muchos alumnos están en la reflexión de la conferencia. Este diplomado, como todos tiene sus reglas, comienza el día de hoy, 14 de agosto, y está terminando el 11 de octubre. La nota mínima de aprobación es 14, 4 inasistencias, ya están prácticamente al inicio del diplomado. Por favor, traten de asistir. La hora es la hora de 6 a 6:30 de emisión, para su asistencia. Por favor, traten de llegar a la hora. Sin más preámbulos, lo voy a presentar. Tenemos al doctor Felipe Osterritorri, egresado de la Universidad Pontificia Católica de Perú, doctor también en el grado de Derecho de la universidad, posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, de Nueva York, en 1955 y 1956. Como todos conocemos, el doctor también ha sido senador de la República y es miembro de nuestro honorario colegio de abogados de Cuba. El doctor va a desarrollar el tema conceptos generales de estructura del derecho de obligación. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Felipe Osterritorri. Voy a hacerlo en los términos más simples posibles, justamente por el tiempo que en algunos temas lamento podría ser otra cosa superficial. Luego va a venir un poco más tranquilo a hacer también un planteamiento sobre los contratos, de tal manera que sirvan estas dos charlas, la del doctor Castillo y la mía, para refrescarles algunos conceptos, tanto sobre el derecho de obligaciones Yo voy a seguir, he pensado cómo hacerlo. Creo que la forma más ordenada de hacerlo es seguir la ruta crítica del Código Civil de 1984 y hacer hincapié en 7 u 8 temas que pueden suscitar dudas, que pueden despertar inquietudes. El código, en rigor, se divide desde un punto de vista académico en 3 grandes partes. En los centros del Código Civil, como ustedes saben, esto ocurre a partir del artículo 1132 del Código. 3 grandes partes. En primer lugar, habla de las obligaciones, la forma como nacen las obligaciones. Esa es toda la primera parte. Luego voy a hacer más hacia ello. Segunda parte es fundamentalmente cómo se extingue una obligación. Y la tercera parte es todo lo relativo a la ejecución de daños a la
ejecución de las obligaciones y por tanto a la ausencia de culpa o a la responsabilidad de la persona. Esas son, desde un punto de vista académico, las tres partes en que podríamos dividir el proceso de estas obligaciones. Entrando al libro sexto y a la primera parte, a lo que estoy denominando primera parte, existen 4 grandes grupos de obligaciones. En primer lugar, respecto a su naturaleza, toda obligación que emana o de la voluntad o de la ley, principalmente en el caso nuestro de contratos, la voluntad expresada a través de contratos, toda obligación que ustedes recordarán es necesariamente de dar, de hacer o de no hacer. Necesariamente toda obligación. De ese tema no salimos. Dar es entregar algo, hacer es ejecutar un hecho, no hacer es una abstención. Nosotros los abogados, por ejemplo, cuando absorbemos una consulta, nos obligamos a hacer algo, o sea, absorber la consulta, pero adicionalmente nos obligamos a no hacer algo, o sea, a mantener el secreto profesional. Es una abstención. Ahí tenemos esas obligaciones asumidas. Si yo voy a un puesto de periódicos en la mañana a comprar un diario, estoy celebrando una obligación de dar, porque me obligo a dar una suma de dinero, y el dueño del kiosco me está obligando a dar algo, que es entregar al periódico. Siempre todas las obligaciones son de dar y hacer o de no hacer. Ese tema no se sabe. Ahora bien, dentro de las obligaciones de dar a su curso, recuerdo, existen las obligaciones de dar quienes ciertos y las obligaciones de dar quienes inciertos. Esta categoría es tradicional, viene del derecho romano. Sin embargo, les confieso que yo prácticamente en mi vida profesional, que es muy extensa, yo no he visto obligaciones de dar quienes inciertos. Es posible figurar una obligación de dar quienes inciertos. O sea, es posible, por ejemplo, yo me obligo frente a usted a darle una casa a cambio de 300.000 soles, su contraprestación. Puedo celebrar a su contrato de compraventa y ese contrato de compraventa es válido, pero nadie se celebra contrato de compraventa, sí. Nadie se da un bien, dar un cuadro, dar un caballo. De tal manera que les recuerdo que existe esa división, pero que en la realidad de los hechos, en la práctica, las obligaciones de quienes inciertos no tienen una aplicación práctica, no obstante que están desarrolladas. La segunda gran clasificación que ustedes antes es la de hacer, es ejecutar un hecho, dar un cuadro. Algunos hechos, acá les aclaro, algunos hechos son inmateriales. Por ejemplo, si a mí me contratan para defender una causa de palabra de la Corte Suprema, entonces yo cumplo mi obligación de hacer, defendiendo la causa, hablando de la causa. No sé si esto se logra. Bueno, ¿ustedes me pueden oír o no? Sí. Así que se puede usted llevar el micrófono. Yo no necesito el micrófono. Bueno, les decía... Les decía que si a mí me contratan para defender un juicio de palabra ante la Corte Suprema, yo pago, o sea, cumplo mi obligación yendo a la Corte y defendiendo y reponiéndome los vocales supremos, y ahí ya ejecutó el pago, y es obligación. Sin embargo, si yo soy un pintor y me encomiendan una pintura, mi obligación es de hacer, porque es lo más importante, es lo que prevalece. Sin embargo, ese hacer de elaborar la pintura termina un dar, que es entregar el cuadro. Que es lo mismo que se me pide que yo le dé un contrato. Yo le doy un contrato, es una obligación de hacer, pero termina un dar, por eso no se quebra. Bien, y luego decía
Existen las obligaciones negativas, o sea, las obligaciones no hacer. Son las obligaciones de abstención. Estas obligaciones pueden ser extremadamente significativas e importantes. Por ejemplo, que un laboratorio farmacéutico, donde está trabajando un científico, descubra un remedio contra el SIDA, por ejemplo, él está obligado a hacer, o sea, a trabajar para el laboratorio, pero su obligación tal vez más importante es la de no hacer, o sea, no revelarle a otros laboratorios en qué consiste su descubrimiento, para que tenga a su vez, después de la inversión considerable de dinero que ha hecho ese laboratorio, que tenga la oportunidad de vender el producto que ese remedio. La segunda clase de obligaciones es cuando hay pluralidad de prestaciones, que son conjuntivas, alternativas y facultativas. Siempre, recuerden ustedes, son de dar a hacer o no hacer, siempre, necesariamente. Conjuntivas, alternativas y facultativas. Las conjuntivas no están definidas por el código. Muy pocos códigos, uno o dos códigos hasta donde alcanzan mis conocimientos, las registran, las conjuntivas, pero sí legislan alternativas y facultativas. La obligación conjuntiva es donde en la relación obligacional existen dos o más prestaciones y tienen que cumplirse todas. Es el caso que les he propuesto de ejercicio profesional. Yo absorbo una consulta y en rigor es una obligación conjuntiva, porque me estoy obligando a hacer algo, a absorber la consulta, y no hacer algo, no revelar el secreto profesional. Las otras obligaciones son las alternativas y las facultativas. En la obligación alternativa son varias prestaciones y se tiene que elegir una de ellas, bien por el acreedor, por el deudor, por el tercero o en su caso por el juez. Y la obligación facultativa, recordarán ustedes que es aquella en que el deudor asume una obligación, pero ese deudor tiene el derecho exclusivo de cumplir con una prestación diferente. El acreedor no puede exigir esa prestación distinta, porque es un privilegio del deudor de cumplir con la prestación diferente, pero que no lo tiene el acreedor. Luego viene una tercera y cuarta clasificación que determinan, a mi juicio, que se camine por terrenos pantanosos dentro del área de derecho civil, que es posiblemente el tema más complejo del derecho civil, que son las obligaciones visibles e indivisibles y las obligaciones mancomunadas. Mientras que estemos con un acreedor y un deudor, la prestación siempre repite de dar, hacer o no hacer, y la única variante posible es que sean o conjuntivas, alternativas y facultativas, que ahí termina el tema clasificatorio. Pero, cuando hay dos o más deudores, o dos o más acreedores, o simultáneamente dos o más deudores y dos o más acreedores, entramos, aunque querramos evitarlo, necesariamente el tema de las obligaciones divisibles y indivisibles y de las obligaciones mancomunadas. La indivisibilidad, recuerdo, se determina por la naturaleza de la prestación. Un automóvil si dos deudores deben un automóvil, la prestación es indivisible. No pueden entregar medio automóvil, tenían que cortarlo y por tanto destruirlo. Si la prestación son 100.000 soles entre dos deudores, la prestación es divisible. Cada deudor se obliga por 50.000 soles sin deteriorar ni destruir la prestación. Entonces, ese es un primer análisis que se debe hacer. Si la prestación es divisible, es indivisible. Pero hay un segundo análisis. ¿Cómo se obligaron los deudores o a su turno los coacreedores? Si es que nada se ha dicho, los obligados son mancomunados.
Esto es, cada uno responde por su parte. Pero si se ha pactado expresamente, como dice la ley, los codeudores en ese caso serían solidarios. De tal manera que en toda obligación donde haya dos o más deudores, dos o más acreedores, o a su turno pluralidad de deudores y acreedores, necesariamente la obligación es divisible y mancomunada, indivisible y mancomunada, divisible y solidaria, e indivisible y solidaria. Es un acuerdo rango. Pero a su turno siempre las prestaciones son de dar, de hacer o de no hacer, de eso no salimos nunca. Y a su turno pueden ser, además de todo esto que he agregado, facultativas alternativas, conjuntivas alternativas. Acá está toda la gama de donde nace el derecho obligacional. El tema de la pluralidad de deudores o acreedores, desde luego, es muy complejo para poderlo dictar, no digo en 30 minutos. Yo en la cátedra universitaria a esas dos materias le dedico unas 10 o 12 horas. El tema es complejo, es un tema difícil. Pero como ustedes son colegas, no son estudiantes universitarios, y ya han pasado con toda certidumbre por el derecho de obligaciones, simplemente les estoy recordando los hechos. Bien. Lo que llamamos la segunda parte, lo que yo he llamado la segunda parte, además, perdón, antes de concluir esta primera parte, hay dos temas que se agregan al final de lo que yo he denominado la primera parte, que es el reconocimiento de las obligaciones como una modalidad obligacional y luego la cesión de derechos. La cesión de derechos, espero dedicar un par de minutos. La cesión de derechos, que discurre entre los artículos 1206 y 1217 del Código Civil, es una institución nueva en el Código Civil. En el Código anterior de 1936 tenía la denominación de cesión de créditos y estaba ubicada en la parte relativa a los contratos nominados. O sea, junto a la compra-venta, el arrendamiento, ocasión de posesión, donación, etc. Ahí estaba la cesión de créditos. Sin embargo, al redactar el Código de 1984, consideramos que era idóneo, en primer lugar, trasladar ese tema al derecho de obligaciones, el que no estuviera dentro del derecho de contratos. ¿Por qué? Porque la cesión de créditos, lo que se llamaba cesión de créditos y contratos, no nace solamente del contrato, sino puede nacer, por ejemplo, por causa de muerte. Yo puedo ser un cesionario de algo que me ha dejado algún pariente, mi padre, mi cónyuge, etc. Entonces, no es que sea lo que se llamaba la cesión de crédito, no es que solo naciera por el contrato, también podía nacer por la ley, y sobre todo por la ley de la herencia. 1, 2. En realidad lo que se cedía no era el crédito. Lo que se cedía es, lo que se cede es el derecho para hacer efectivo un crédito. Por eso que se llama cesión de derecho, que es para hacer efectivo un crédito. Que ceden un derecho para yo hacer efectivo un crédito. Y esto no es solamente por vía contractual, quería expresar. Con esto terminaría lo que yo llamaría la primera parte de obligaciones de estas tres partes. La segunda parte, al margen de dos artículos muy importantes relativos a efectos de las obligaciones, la segunda parte es toda la forma como se cumple. La obligación nació de dar, de hacer, de no hacer, mancomunada, solidaria, como quieran. Pero esa obligación que está arriba tiene que extinguirse, tiene que dejar de vivir. Las obligaciones no son eternas. Entonces acá vienen, en primer lugar, las normas sobre pago. El pago, que es el cumplimiento
de cualquier obligación de dar, de hacer o de hacer. Eso es pago. Cumplir cualquier obligación. No solamente como se entiende en el lenguaje común o vulgar el desplazamiento de una suma de dinero, sino pago, cumplimiento de cualquier obligación de dar, de hacer o de no hacer. Y dentro del pago hay algunos temas que sí quisiera mencionar de esos temas. Pero voy a tener un momento en el pago antes de entrar a la innovación, que es la otra forma, la segunda forma de escribirlo. Yo quiero llamar la atención sobre algunos temas en el pago. En primer lugar, las primeras normas sobre el pago es un título muy extenso, es un capítulo muy extenso del código. Las primeras normas son forma de pago, prueba del pago, lugar del pago, etc. Pero hay tres temas medulares dentro de estas disposiciones generales del pago. En primer lugar, el pago con los valores. Tengan ustedes siempre presente este famoso artículo 1233 del Código Civil. Ahora voy a referir más a él. ¿Qué es? Este artículo nace en la ley española, en el Código Civil español de 1889, y se traslada al Código de 1936, y el Código anterior de 1936 se traslada al Código de 1936. Y es algo que no prevé otras disposiciones. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? Simplemente ahí voy a dejar este ejemplo. Si yo celebro con alguno de ustedes un contrato de compra-venta, que es un contrato civil, les vendo un departamento que está a mi nombre, un precio que me lo van a pagar ustedes no al contado, me lo van a pagar a plazo, me lo van a pagar en 24 cuotas mensuales. Sin embargo, yo les solicito, como es muy frecuente, que me entreguen letras de cambio, que me entreguen 24 letras de cambio por una 24ª parte del precio de cada letra. Entonces yo tengo en mi poder una acción civil, que es el contrato de compra-venta, el crédito por el precio del contrato de compra-venta, y una acción mercantil, que son los títulos, valores y las letras de cambio. Tengo en vigor dos acreencias diferentes. Este artículo entra en juego allí. Y es muy importante, ese es un artículo que tengo yo la impresión de que es ignorado en general el artículo 73, que es ignorado, porque no he visto jurisprudencia sobre él, y no he visto que los abogados lo apliquen. Pero es un artículo que es tremendo, porque si en este ejemplo que yo les he propuesto, fíjense lo que les voy a decir, si en este ejemplo que yo les he propuesto, yo dejo que las letras de cambio se perjudiquen, porque yo porque estoy en posesión de la letra de cambio, soy un negligente y dejo que se perjudique. No la protesto porque se perjudicó el caso, no la protesto. La acción civil que esté en suspenso mientras tanto según el código revive, pero esa acción civil revive sin sus accesorios. ¿Y cuál es el accesorio por excelencia en el caso de una compra-venta de inmuebles a plazo? La hipoteca legal. Se extingue la hipoteca, se desvanece la hipoteca. Entonces, este artículo es un artículo delicado. He visto que no... Les estoy haciendo mucho hincapié en él, porque considero que es un artículo muy importante. Menciono el 273. Les aconsejo leer sobre este artículo. El segundo tema, que tenía una enorme importancia en el año 1984, enorme por sector económico y que ahora no tiene importancia, es el famoso debate entre el nominalismo y el valorismo. Un famoso debate de nominalismo y valorismo.
dice algún tratadista argentino, me parece que es Jorge José Ratzi, que todos han escrito sobre el nominalismo peronista. Algunos bien, otros regular, otros mal, pero no hay autor que lo haya escrito sobre el nominalismo peronista. Nosotros con Mario, hemos escrito mucho sobre el nominalismo peronista. Les explico dos palabras. Ustedes son jóvenes, todavía, pero habrán leído que nosotros hemos vivido en la década del 80 una inflación descomunal. La inflación del primer gobierno del amigo, estuvo preso, no soy de su partido político, lo digo a la García, logró que fuera la acumulada entre el 28 de julio de 1985 y el 28 de julio de 1990, logró que fuera de 2 millones por 100. ¿Con qué quiero decir con esto? Que lo que costaba un sol el 28 de julio de 1985 costaba 2 millones de soles el 28 de julio de 1990. Recordarán que hubo el que después los millones de euros se cambiaron. Yo ya me he olvidado de esas épocas, aunque las viví de todo el cambio propio. Inclusive voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Bueno, sea como fuere, el problema era este, que había muchas restricciones para contratar en moneda extranjera. Estaba prohibido el moneda extranjera. Entonces, si yo le vendía a uno de ustedes un inmueble, pongamos de nuevo el ejemplo del inmueble, un inmueble de mi propiedad, yo no podía vendérselo como ahora en dólares, moneda extranjera, no podía. Tenía que vendérselo en soles. Pero si ustedes me iban a pagar a plazos, ¿qué soles me iban a entregar conforme transcurriera el tiempo? Iban a sacarlo acá, es sencillo. Lo digo con conocimiento de causa porque yo para construir mi casa pedí un préstamo al Banco Central Hipotecario del Perú a 20 años, que era en soles, y yo mandaba a pagar cada trimestre, porque vencía los plazos trimestralmente, mandaba a pagar cada trimestre a un procurador de mi estudio del Banco Hipotecario la cuota respectiva, y un día el procurador vino y respetuosamente me dijo lo siguiente: vea, doctor, el banco me ha dicho que por qué no paga usted las 3 últimas cuotas y termina con el tema. Oye, ¿cuántas son las 3 últimas cuotas? Es un equivalente, no les exagero, como decirle ahora, 50 soles de ahora. Usted dijo los 50 soles y cancelan el préstamo. Así es el envilecimiento de la moneda. No lo vimos ahora. Ahora los que tienen dólares viven enloquecidos porque el dólar cada día vale menos. Pero eso no ha sido así, el Perú fue otra realidad. Y por eso era tan importante saber si yo podía vender, por ejemplo, vender en soles y poner como punto de comparación. Si yo hoy día le vendo a usted en 300.000 soles este inmueble y con 300.000 soles yo puedo comprar 5 kilos de oro, usted el día que me paga tantos soles como sean necesarios para comprar 5 kilos de oro. Entonces ponía un patrón de comparación, un patrón duro de comparación. Eso se llamaba valorismo. Pero había una gran inclinación por el nominalismo. Decían que el Estado es el soberano en emitir la moneda y cuando llueve todos se mojan. Se mojaban demasiado realmente con estas devaluaciones. Hubo un gran debate. Bueno, en fin, ese es otro tema que está tratado en el código, pero que ya realmente en estos momentos al menos no se aplica. Ya Dios gracias que no se aplique nunca más. Pero en el año 84, que ya la inflación en el segundo gobierno de la UNDE había empezado a remontar, este tema, yo intervine en la redacción de esto, lo consultamos con los especialistas del Banco Central de Reserva, y este fue un asunto que son muy cuidadosamente, todos los 3 artículos, entonces el siguiente, muy cuidadosamente, en un tema muy delicado. Para Dios gracias no hubo cuestionamientos a la solución que dio el Código Civil sobre este tema. Ha habido otros cuestionamientos sobre otras materias de obligaciones, no muchos, le digo gracias, pero no sobre este tema, por lo menos que digo. Y lo último de esta discusión
es que hay normas sobre obligaciones, sobre el pago de obligaciones en moneda extranjera. Esos son los tres temas de la prohibición. Luego ya vienen otros temas dentro del pago de intereses, pago por consignación, una palabra, por ustedes. Esto, el pago por consignación tiene una fórmula simplísima en el texto original del Código de 1984, simplísima. Yo me especialicé cuando era practicante, también era muy simple el Código de 1986, me especialicé cuando era practicante de Derecho en consignar y en impugnar consignación. Es una de mis especialidades. En el año 1996, un grupo de procesalistas dictó un muy complicado código procesal civil. Digo muy complicado porque yo me formé con el Código Civil extraordinario del Código de Procedimientos Civiles de 1986. Extraordinario código. Extraordinario, al alcance de cualquier estudiante. Y cuando hicieron el código del 93, cambiaron las reglas sobre el pago por consignación. Y hoy día yo les confieso, ya no estoy en esos avatares, por cierto, pero yo les confieso que si viene un cliente de Derecho y me pide que consigne o que incluya la consignación, casi tendría que decirle, dejen de estudiar cómo es el tema porque no sé cómo hacerlo. Ha sido complicado. Se vuelve el Código Procesal Civil. Bien. Y luego, para terminar con el pago, hay otras normas que, o imputación del pago, o por su población, que son normas claras. Hay un tema que no le voy a dedicar mucho tiempo, porque no tiene mucha importancia práctica, pero sea como fuere, el tema, al igual que el Código de 1933, trata sobre la dación en pago. El Código de 1936 le dedicaba 6 artículos a la dación en pago. El Código actual le dedica 2. Cuando presentamos el proyecto del Código Civil, no teníamos normas sobre la dación en pago. Y no teníamos por una razón, porque en opinión mía menos, opinión compartida con el maestro José León Grande Naranjo, el Código Civil de 1984. La dación en pago es una innovación objetiva. Y si uno legisla sobre innovación, como legislamos en los artículos 267 y siguientes, ya no se legisla sobre la dación en pago. ¿Por qué? ¿Qué es la dación en pago? Si yo le debo a uno de ustedes este reloj y le propongo, vean ustedes, en lugar de este reloj, usted quisiera recibir, estaría de acuerdo que esta pulsera, que yo tuviera una pulsera, y usted me dice, de acuerdo, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos extinguiendo esta obligación de dar el reloj, estamos creando una obligación nueva de dar la pulsera, y ahí hago el pago de la pulsera. Entonces, él nos ha hecho una innovación objetiva perfecta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué regir la dación en pago si tenemos normas sobre dación, sobre innovación objetiva? Yo no quiero que no se emplee la expresión dación en pago en el derecho moderno, que es una expresión que viene del derecho romano. Pero no, lo que no es necesario es legislar sobre la dación en pago, sobre todo en los códigos que legislamos sobre innovación. El código alemán, por ejemplo, sí legisla sobre la dación en pago, pero ¿saben por qué lo hace el código alemán de 1900? Porque no legisla sobre innovación, no tiene reglas sobre innovación. Pero en fin, es una opinión que podría también desarrollar más adelante. Luego les decía que vienen otras formas de función de obligaciones, ¿no? Además del pago, viene innovación, lo mencioné, viene compensación, controlación, consolidación, transacción y mutuo disenso. O sea, yo puedo extinguir la obligación con cualquiera de sus medios. El usuario es el pago, que es el cumplimiento de obligación. Pero hay innovaciones, hay compensaciones, hay ilustraciones de pago y hay transacciones.
La transacción para nosotros los abogados en ejercicio es muy importante. Nosotros transigimos mucho, tratamos al menos de transigir. Yo les relataré algo. En el Código Civil anterior de 1936 existía un precepto que decía que la transacción debería efectuarse por escrito ante el juez o por escritura pública. Y el gran debate que surgió por el Código del 36 es si esa escritura pública que aludía el Código era aprobaciones, o sea, simplemente como un medio de prueba, o solemnitate, o sea que si se prescindía de ella, era nulo el acto jurídico. Este debate duró desde el año de 1936. Yo, a la verdad, que siempre tuve temor de transigir en una forma que no fuera o por escrito ante el juez o por escritura pública. Tuve el temor de transigir por un documento privado, porque podían decir, señor, pues usted sostiene que lo que dice el Código sobre escritura pública es aprobaciones como medio de prueba, pero no, pues yo le sostengo que es solemnitate, o sea, como una fórmula esencial para la validez del acto jurídico que se llama transacción. Este debate, les confieso que yo mismo nunca lo tuve muy claro, nunca una solución muy clara. Esto determinó, tengan presente lo que les voy a decir, que cada vez que en el código decimos que se requiere escritura pública o que se requiere por escrito, cuando queremos que sea o por escritura pública o por escrito, en cualquier norma, no me refiero solo a la transacción, queremos que sea por escritura pública o por escrito, cuando queremos que la formalidad sea a solemnitate, o sea, como esencial del acto jurídico, ¿cómo ponemos? Bajo sanción de nulidad. Entonces, cuando ustedes vean que el código dice o por escritura pública o por escrito, pero no dice después bajo sanción de nulidad, es que esas aprobaciones como medio de prueba no es solemnidad. Este tema de la transacción, señores, lo solucionamos de un plumazo. La escritura pública será muy beneficioso para los notarios, pero aquel libro es muy fácil, pues hay muchos notarios. Pero eso fue muy complejo. ¿Dónde van a ir o quieren transigir? ¿Dónde van a ir a buscar notarios o quienes hagan las veces de notarios? Que viven en la puna. Entonces, por eso es que pusimos en el artículo 1304 la transacción debe hacerse por escrito, bajo sanción de nulidad o por petición de público. No es necesaria la formalidad de escritura pública. Si yo puedo condonar, ojo, yo puedo condonar, o sea, perdonar la deuda, conforme a las normas de condonación de los artículos 1295 y siguientes, puedo perdonar la deuda de palabra, ¿por qué no puedo transigir ya por escrito? ¿Pero para qué la escritura pública? Esos eran uno de los argumentos que se usaban en el Código de 1936 para decir que era solamente un forma de prueba. Y sobre este segundo tema, sobre la segunda parte de obligaciones, no tengo mucho más que decir dentro de una charla breve y entro a la parte final, a la ejecución de obligaciones, a la cual voy a dedicar con la venia de mi muy querido amigo Mario Castillo. Yo me llamo Mario un poco por las 7, son 7:20. Dedicaré el próximo tiempo porque es de manera que no resulte menos no puedo dar derecho. Algunos temas quiero hablar de y ejecución de obligaciones tiene 3 partes: disposiciones generales, mora y obligaciones con cláusula. En el código anterior de 1936 la mora estaba dentro de las normas del pago, pero consideramos que lo adecuado era que la mora fuera en ejecución de obligaciones, porque la mora solo opera cuando hay una ejecución de obligaciones. Y las obligaciones con cláusulas penales en el código anterior estaban
dentro de las modalidades de las obligaciones, o sea, a continuación de las obligaciones mancomunadas y solidarias. Pero la cláusula penal opera solo cuando hay una inejecución, si no, no opera la cláusula penal. Por eso es que pues, trasladamos esas dos instituciones a la parte de un primer distingo que deben ustedes hacer siempre necesariamente es si se encuentran ustedes frente a una inejecución de obligación contractual o si se encuentran frente a un caso de responsabilidad por acto ilícito. Es muy claro que si yo no cumplo un contrato de compraventa, volviendo al ejemplo anterior, es muy claro que si incumplo se me aplica inejecución de obligaciones. Y es igualmente claro que si en estado etílico manejo y atropello a una persona, se aplica mi regla, la regla de responsabilidad extracontractual, o sea, la regla de paralelismo. Pero hay veces que el distingo no es tan señalado. Yo he visto ejecutorias de la Corte Suprema en que en el caso de los accidentes aéreos han aplicado normas de responsabilidad extracontractual. Y yo les preguntaría a los señores vocales, oiga señores, ¿acaso el contrato de transporte aéreo, acaso el transporte aéreo no es un contrato? ¿Acaso no como un pasaje, no es un contrato que transporte de un lugar a otro? Y la obligación de la compañía aérea no es solamente transportar de un lugar a otro, su primera obligación es transportar con seguridad. Yo no quiero dejar vivir en el camino. Hay veces que hay casos. Entonces ese es un punto que ustedes, al plantear una demanda de daños y perjuicios, deben evaluar qué responsabilidad están invocando, porque las consecuencias, hasta los plazos de prescripción son diferentes. En responsabilidad extracontractual son 2 años, en la ejecución de obligaciones son 10 años. Nosotros quisimos unificar las responsabilidades, pero hubo una corriente unificar responsabilidad extracontractual y ejecución y extracontractual. Pero hubo una corriente en la Comisión Reformadora que determinó que no debían incorporar. Y hemos seguido la trayectoria del Código francés, que es la misma del Código de 1852 y del Código anterior de 1936. Ahí estamos. Pero distingan ustedes. Vale la pena estudiar y evaluar, porque yo he notado mucha demanda de daños y perjuicios en que los abogados toman las normas de ejecución y las normas de responsabilidad contractual y van por juntas. Es un voto, señor juez, estoy de acuerdo consigo mismo. ¿Qué equivoco usted? Responsabilidad por inejecución o responsabilidad contractual. No se puede esperar. Bien. Otro tema que es muy importante, fíjese lo que me voy a decir. El deudor no responde cuando hay ausencia de culpa. Cuando hay ausencia de culpa, no se requiere para que no haya responsabilidad el caso fortuito fuerza mayor. Ustedes recordarán que el caso fortuito fuerza mayor es el acontecimiento extraordinario, irresistible e inevitable. Bien, yo puedo inejecutar una obligación sin necesidad de encontrarme frente a un caso fortuito de fuerza mayor. Pero tengan mucho cuidado en la contratación, y les digo por qué. Porque si ustedes pactan, si desapercibidamente dejen que un contrato, siendo ustedes abogados del acreedor, les ponga el abogado del deudor, que el deudor no será responsable por daños y perjuicios en los casos fortuitos de fuerza mayor, ya no cabe la ausencia de culpa. Tienen que ver esto con mucha atención. Esto no existía en el Código 36 y todos los antecedentes del Código 36 no dicen una palabra sobre este tema. Pero un caso es la ausencia de culpa en que yo procedo con toda la diligencia requerida o necesaria, y no obstante mi diligencia no puedo cumplir, pero a su turno es incumplido, no es porque existe un caso fortuito de fuerza mayor, es porque ingresé como médico en una sala de operaciones, conocía perfecto el tema, desarrollé perfectamente el asunto y se murió el paciente. ¿Qué caso? Voy a salir a gritar caso fortuito de fuerza mayor, no señor.
Yo puse toda la diligencia y ausencia de culpa y no respondo por daños y perjuicios. Pero eso no es un caso concreto. Punto bien importante de la información. Luego el código introduce en la ejecución de obligaciones el daño moral. El daño moral es una institución muy interesante. El daño moral en el código anterior de 1936 existía solamente en responsabilidad extracontractual, no en ejecución de obligaciones. Y mi viejo maestro, lo recuerdo como si fuera ayer, ya han pasado muchísimas décadas, mi viejo maestro, cuando me enseñaba responsabilidad extracontractual, mi viejo maestro, y enseñaba el daño moral. ¿Qué es daño moral? Decía, cuando una mujer hermosa le mete un chavetazo en la cara y queda desfigurada de resucitar. Hoy día ya no quedan desfiguradas porque hay cirugía plástica. La sé porque yo estudié pero estaba muy incipiente en la cirugía plástica que ustedes comprenderán. Eso es daño moral. El daño moral es otra cosa, mucho más. Es la protección de cualquier derecho vulnerado. Si vulnera mi honor, si vulnera mi honra. Pero eso también existe en ejecución de obligaciones. Señores, yo celebré una sociedad anónima celebró un contrato con un banco y tiene un cheque contra su cuenta donde tiene dinero y el empleado del banco le pone un sello no pagado por falta de fondo y la persona que ha ido a cobrar el cheque va a poner una denuncia a la comisaría y sale en todos los medios de comunicación. ¿Cómo no habrá ahí un daño moral? Claro que existe un daño moral, de tal manera que por eso lo pusimos en el código. Daño moral para las personas naturales y para las personas jurídicas en la. Penúltimo tema, mora. La mora se desarrolló bien en el código actual porque se hizo algo. La primera parte en mora es sobre la mora del deudor, que es la usual. Usualmente el deudor incurre retraso, incumplimiento doloroso, culpable, pero no puede descartarse lo que se llama la mora del acreedor. El acreedor alguna vez quiere retener el pago. Sigue usted manteniendo el ganado. Usted, mi deudor, me entra en cabeza de ganado. No lo quiero todavía, sigue usted dándole de comer. Por el acreedor. El tema en debate es que siguiendo las tradiciones del Código del 36 y del derecho francés, para que el deudor incurra en mora, es necesario, en términos generales hay excepciones, es necesario interpelarlo, compelerlo. O sea, si yo le debo a uno de ustedes una cantidad de dinero, 100.000 soles, que debe pagar hoy día, de acuerdo al contrato, si hoy día, 14 de agosto, ya que pagar, porque no lo pagué, y pasan los días y no me lo cobra mi acreedor, yo no estoy en mora. No estoy en mora. No estoy en retraso. La ley interpreta que el acreedor está otorgando plazos adicionales al deudor sin decir. Esa es la doctrina francesa, la tradición del Perú. La doctrina alemana es distinta, señor. Cuando hay un plazo, una fecha fija, usted está en mora ese mismo día si es que no cumple su obligación. Mora ex persona, mora reyes, interpretar probable, eso es muy debatido. Yo le confieso que tenía dudas hamletianas cuando se redactó el código de esa parte y le dije a la comisión revisora que tenía la última palabra que cualquiera de las dos posiciones era lícita. Que escogieran, articulado para uno y para otro escojan. Y me dijeron, en su momento, que preferían seguir con la tradición en esta materia que vive. Yo lo he pensado esto después de muchos años, así de casi 28 años, 30 años, y yo me inclinaría por la fórmula alemana. Sí, señor. Si usted me debe cumplir la obligación el 14 de agosto, bueno, si no me la cumple el 14 de agosto, se demora. Si no puesto en blanco y negro, 14 de agosto. Pero en fin, es un tema a debatirse. Y concluyo. No puedo hablar sobre la cláusula penal, que es un tema que veo muy caro. Simplemente hay un artículo del
código que los dejo a que ustedes tomen partido. Dice: el juez a solicitud del deudor puede reducir equitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva. La cláusula penal, como ustedes recordarán, tiene el propósito de evitar que las partes debatan sobre la existencia y monto de daños y perjuicios. La cláusula penal es una indemnización previa que acuerdan parte, pero puede ser reducida equitativamente cuando sea manifiestamente excesiva. Las partes tendrán que ir al Poder Judicial y ambas partes tendrán que acordar pruebas. El deudor, que es manifiestamente excesiva, y el acreedor, que no es manifiestamente excesiva. O sea que llegamos al punto que quisimos evitar a pasar la cláusula. Sin embargo, hay otras soluciones. El antiguo Código Brasileño de 1916, por ejemplo, establecía que era inmutable, pero hasta un límite, hasta el 50%, me parece, del monto de la prestación. El Código francés, el Código de Napoleón, establecía, esto ha sido modificado luego hace relativamente poco, establecía que la cláusula penal era inmutable, que no se podía tocar. El Código alemán establece que la cláusula penal se puede aumentar o reducir, se puede hacer lo que quiera. Aquel código solamente dice reducirla, no dice aumentarla. Finalmente, Ángel Osorio Gallardo dice que si no hay daños y perjuicios y se prueba, la cláusula penal se va a pagar. Carece de sentido para la justicia. Hay como 5 o 6 soluciones que se las dejo a su inquietud. Lamentablemente el tiempo me ha vencido luego de exactamente 50 minutos de lo que había calculado. Han estado bien cálculos. Y les agradezco muchísimo su gentileza y dejo de uso la palabra, me han hecho varios activos.